Nuestro invitado escribió en 2008 el libro El Reto. En él anticipaba una crisis en forma de L y decía que estaríamos años en el palo horizontal de la L. Fíjense si ha acertado. En 2010 escribió El Debate, en el que pronosticaba que Europa perdería su hegemonía y cambiarían las condiciones de la competitividad. Y ahí están las cifras. Y tras hablar de los países, pasó a hablar de los emprendedores. De hecho, es lo que ha venido haciendo a lo largo de su carrera. Este valenciano, con muchos años de experiencia dedicados al marketing estratégico, nos ofrece, en primer lugar, un libro que se llama 13 principios para emprender, que podemos encontrar en versión digital, y ahora, editado por Capitol, nos ofrece los 13 errores demasiado frecuentes en nuestra pyme. Él es un conocido de todos ustedes, Fernando Giner. Bienvenido a Levante Televisión. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hablamos de todo tipo de errores estratégicos, de errores de personal, de errores de control. De todo tipo y además podría decir que son hasta en primera persona. Después de 23 años estar gerenciando, creando empresas y estando con emprendedores, pues yo soy el primero, y así lo pongo, que he cometido estos errores. Es decir, que esto no es más que una reflexión de cosas que han pasado y que, por desgracia, como estábamos comentando antes de empezar la entrevista, pues aún pasan. Nos estamos ahora brindando por el nuevo año, a punto de hacerlo, por el 2014, pero para empezar deberíamos preguntarnos cómo será la empresa, no en el 14, sino en el 15, ¿no? En el 15. Bueno, pues lo que necesita la empresa en estos momentos cada vez es mayor horizontalidad. Es decir, estamos ante una situación en que el mercado es cambiante y, por lo tanto, lo que ocurre es que necesitamos jerarquías cada vez más planas. No tiene ningún sentido la verticalidad. ¿Qué necesita la empresa? Organigramas horizontales. Vamos a una sociedad en la que el cliente quiere participar con la empresa, en la que el cliente es cambiante, el cliente además está con una situación económica muy inestable y por lo tanto tenemos que estar muy atentos a él. Para estar muy atentos al cliente necesitamos organigramas muy planos. ¿Y qué necesitamos de las personas? Pues además de formación, sobre todo actitud. Actitud con C. Necesitamos a nuestro alrededor gente mejor que nosotros y que tengan ganas. Y esto es el trabajo fundamental hoy de un director, rodearse de los mejores y que tengan incluso más ganas que él, para atender a ese cliente tan cambiante. Un cliente que vive y crece en un mundo que desconocemos. Así es que hoy día pronosticar lo que es el futuro es altamente complicado y no tenemos que ver cada vez cómo las redes están cambiando nuestras vidas. ¿Esto qué está suponiendo? Que las redes están transformando la forma en la que vivimos. El comercio electrónico ha transformado la vida de la sociedad, como en su momento lo hizo la máquina de vapor o en su momento lo hizo la imprenta. Entonces estamos ante un cliente que es capaz de interactuar. Esto significa que con un tuit, con un Facebook, como uno quiera, el mundo es muchísimo más transparente. Hoy vivimos en una pecera y al final, antes o después, todo el mundo se entera de todo. Por lo tanto, ante ese cliente hay que actuar con muchísima transparencia. De poco sirve coger los problemas, esconderlos debajo de la alfombra, porque antes o después llegará alguien, levantará la alfombra y nos sacará los problemas. A lo que antes apuntábamos de adaptación, yo sumaría la palabra transparencia, sinceridad. Hoy el cliente exige honestidad por parte de las ofertas comerciales. Y cuando uno se equivoca, pues va y lo dice, y no pasa nada. Hay que evitar ser el único empresario de nuestra empresa. Fundamental. Fundamental. Necesitamos hoy día intraemprendedores. ¿Qué significa esto? Pues que el mayor cansancio de los empresarios suele ser, y a mí me ha pasado en primera persona, que está uno muy solo tirando del carro. Cuando hablábamos de rodearnos de este equipo que tuviese que ser mejores que nosotros, lo que precisamos además es de gente que nos proponga proyectos. Gente que tengamos casi que frenarla de lo que tira del asunto. Esos son los verdaderos colaboradores. Aquella persona que dice, he visto una oportunidad de negocio y la quiero proponer. Es decir, ante este mundo tan complejo que estamos viviendo, uno solo a lo mejor no basta para ser el gran creativo, el gran tirador del carro, y necesita de un equipo que cree, ya estos los vamos a llamar intraemprendedores, porque son los que son capaces de crear dentro de la empresa. Ahora, hay que dejarlos, porque pasa una cosa, Gustavo, que la gente llega a las empresas, da ideas y muchas veces no les hacemos ni caso. O dan ideas, no nos gustan por el motivo que sea y no nos preocupamos en decirles que no nos han gustado. O lo que es peor, la gente da ideas y la medalla se la pone otro. O lo que es peor, la gente da ideas, la empresa las lleva a buen término
y nadie les da las gracias ni contribuyen en ese beneficio de la empresa. Es decir, tenemos que ser muy generosos con los trabajadores que nos dan proyectos y que nos dan ideas. Y evitar ese famoso miedo a que te hagan sombra, ¿no? Efectivamente. Es que hoy, si no, es imposible. Esto puede parecer que sea un tópico, pero es fundamental. Necesitamos gente que nos supere, gente que desde un punto de vista nos complemente. Si yo soy muy bueno emprendiendo, necesito a alguien que sea reflexivo. Si yo soy muy bueno convenciendo a los demás, necesito a alguien que me cubra las espaldas cuando yo soy capaz de tirar para adelante la empresa. Es decir, equipos complementarios y, sobre todo, busquemos a los mejores. O dos, si los tenemos dentro de la empresa, que no nos dé miedo formarles. Porque en muchas ocasiones pensamos que si los formamos, dos cosas, o se nos van a ir a la competencia, o dos, van a montar su empresa en la calle de al lado. Y ese miedo hay que quitarlo. Prefiero una persona inteligente a la que he formado yo y que mañana se me vaya a tener una persona mediocre en mi equipo. Que haya un flujo de información interesante en la empresa y práctica de unos hacia otros, ¿no? Para mí esto es fundamental. Tú mira, invertimos en newsletters, en revistas internas, en comunicados, en 1000 tipos de cosas. ¿Y qué es lo importante aquí? Pues que al final la gente, cuando se quiere enterar de algo que de verdad vale la pena, ¿dónde tiene que ir? A la máquina del café. Tienes que ir al almuerzo para que te cuenten de verdad qué es lo que pasa. No hay nada peor. Un comercial en la calle y que un posible comprador le diga cosas de su empresa que el comercial desconoce. Es que en muchas ocasiones en nuestras empresas pasan cosas que nuestro equipo no conoce y se saben antes fuera. Y claro, esto es tremendo. Lo de la comunicación es tremendo. Y sobre todo, la comunicación online, el correo electrónico, los tweets. Cuando un presidente de una compañía manda un correo electrónico a todos los empleados felicitando, por ejemplo, las Navidades o el Año Nuevo, como es el caso de estas fechas, y alguien le contesta: señor presidente, ¿qué hay de un aumento de sueldo? El presidente tiene la obligación de contestar, porque el correo electrónico es interactivo. Es decir, esto no es una carta ya o una comunicación que yo te digo a ti, tú escuchas y callas. La comunicación actual, la del siglo XXI, es interactuar. Tú escuchas, pero contestas y te tengo que volver a contestar. Así con la gente y así con el mercado. El famoso al suelo que vienen los nuestros no funciona de ninguna de las maneras en la empresa. No se puede estar en guerra unos contra otros en un mismo en una pyme, equipo. En una pyme es su final definitivo. Y esto ocurre a veces, en ocasiones, y por desgracia, en las empresas familiares. Las empresas familiares he asistido y sucede que entre hermanos, que entre primos pueden tener esas batallas internas. ¿Y qué es lo que sucede? Que o las solucionan o es que la empresa antes o después desaparece. Una pyme no se puede permitir ciertos lujos que puede tener una multinacional. La pyme tiene que ser muy práctica, muy enfocada al resultado y donde todos estén para aportar. Y, por supuesto, un fondo de reserva, un control del gasto exhaustivo, reservar para cuando vengan mal dadas y, bueno, pues saber cuánto te cuesta al día levantar la persiana al 100%. Cultura financiera. Tenemos que conocer los costes fijos de la empresa, tenemos que conocer nuestros márgenes, efectivamente cuánto cuesta levantar la persiana y saber que hay momentos que son buenos y hay momentos que son malos. Intentar guardar para cuando los momentos no sean tan buenos. Lo digo porque en muchas ocasiones, cuando estamos en épocas de bonanza, en épocas de esplendor, nos pensamos que todo el monte es orégano, nos ponemos a diversificar, a invertir en negocios que no tocan y la caja, igual que entra el dinero, se va muchísimo más deprisa. Y cuando no nos hemos dado cuenta, hemos invertido lo que hemos ganado en un negocio en otros que no nos han aportado nada. Gracias por este ejercicio de síntesis y gracias por estas reflexiones tan realistas, algunas muy curiosas, de esas que todos podemos pensar en un momento dado, pero que no vemos plasmadas en los libros, y resultará curioso encontrarlas aquí en 13 errores demasiado frecuentes en nuestra pyme con Fernando Giner. Gracias, Fernando. Oye, a mí personalmente estoy orgulloso, Gustavo, que ya sea el cuarto libro que me presentas y ojalá podamos disfrutar de muchos más, ¿verdad? El placer es nuestro, gracias, porque son interesantes. A vosotros.